Jau, muy buenas socios del Plural 21, muy buenas simpatizantes del Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene ni idea de lo que es Plural 21. Muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí a Manuel Plana. Muy buenas, Manuel. Buenas. Para hablar de lo que a mí me cautivó de Plural 21, que es el contacto con la tradición. A mí Plural 21, yo conocí Plural 21 por el tema del 11S. Me acerqué a Plural 21 de a ver qué cuenta esta gente. Y empecé a ver que Plural 21 se hablaba de otros temas. Y un día me coge Luis Botinas, presidente de Plural 21 todavía hoy. Estoy hablando del año 2005-2004. Y me dice, José Luis, te veo de una manera que tienes que tener un tamiz que te permita separar el trigo de la paja en esta vida. Tienes que conocer el concepto tradición y tenerlo presente. Y yo digo, uy, ¿y esto de la tradición qué es? Mira, José Luis, yo no soy un experto para explicarte esto, yo no soy quién, pero te recomiendo que te leas este libro. Y me coge un libro de un tal René Guénon, yo no sabía quién era René Guénon, La crisis del mundo moderno, me dice, léete este, y cuando si este te gusta y lo entiendes, ten este otro. El reino de la cantidad y el signo de los tiempos. Me leo los dos libros, los devoro, y entendí a qué se refería Luis cuando me dijo que tenía que tener la capacidad de diferenciar el trigo de la paja y de tener presente el tema tradición. Y mucha gente me pregunta lo que es tradición y me doy cuenta de que es... Y me di cuenta que era súper difícil. Yo, a título personal y a título colectivo desde Plural, consideramos que esto es algo que no debe perderse. Y hemos hecho varios ciclos con Honorio Gimeno para intentar dejar claros conceptos tradicionales. Ciclos que podéis encontrar en la pluriversidad. Podéis enviar un mail a info@plural21.org y pedir información sobre esos ciclos, que son pequeños cursillos que hemos hecho. Y hemos pensado en traer a Manuel Plana, que para mí Manuel y Arcadio Rojo son puntales de este tema también. Lo siento, Manuel. Y aquí tenemos a Manuel para que nos explique, para hablar sobre el tema tradición, para intentar dejar claro a esta sociedad moderna en la que vivimos qué narices es la tradición y por qué es importante no perderla. ¿Sí? Sí, Manuel. bueno, lo primero que se tendría que observar es de que la única que se plantea esta pregunta de qué es la tradición es la mentalidad moderna, que es la que ha roto con la tradición. Y de hecho todo lo que es modernidad se podría decir que está edificada sobre un alejamiento, ruptura y negación de lo que es la tradición, ¿no? La palabra tradición ya más o menos indica lo que es la tradición. Es una transmisión que se recibe de era en era, de cultura en cultura, de ciclo en ciclo, de fase en fase de cualquier sociedad humana. Se transmite algo valiosísimo para esa misma cultura o civilización o sociedad, ¿no? ¿En qué consiste esa transmisión? Pues nos tendríamos que remontar a la idea de que el universo, la existencia, la presencia del ser humano en este mundo, etcétera, obedece a un plan, a un diseño, a una voluntad, que es la de conservar y mantener la verdad de las cosas y procurar de que esa verdad no se convierta en otras cosas diferentes de ella misma, ¿no? Entonces, a partir del siglo XV más o menos, o XVI, que Europa rompe con la tradición,
digamos que todo el resto de la humanidad, no hay ninguna sociedad humana que no apoye y no sostenga toda su cultura, su vida y su existencia en una base sagrada, en una base espiritual, en unos modelos y en unos arquetipos. Entonces, toda la vida de la sociedad tradicional está basada, está inspirada en esos modelos que se transmiten de padres a hijos, de una sociedad de una época a otra, de forma ininterrumpida hasta hoy mismo, ¿no? Esa tradición, al estar insertada en el tiempo humano y en la vida terrestre, también está pues sujeta a los cambios del tiempo, a las vicisitudes, y se olvida, se transforma en otras cosas, el hombre pierde la memoria, está sujeta a envejecimiento también y se tiene que renovar. Entonces, por eso hay linajes espirituales que conservan esa tradición de forma intacta, tanto en forma iniciática puramente a través de linajes espirituales como a través de civilizaciones o imperios o sociedades organizadas de forma, digamos, político-religiosa, ¿no? Aquí en Occidente, pues todos tenemos un origen católico cristiano, ¿no? Apostólico, en la cual pues se ha mantenido hasta hoy en día unas bases sagradas inspiradas en el cristianismo y también en la tradición romana, ¿no? Que de alguna manera el Imperio Romano, después de su decadencia antigua, se convierte al cristianismo. Después de Constantino legaliza el cristianismo, pero de hecho no, hasta después de él no se impone y empieza una nueva etapa en Europa, que es la cristiandad medieval, alto y bajo, Edad Media, ¿no? Hasta, pues ya digo, hasta sobre todo a partir del protestantismo, que es la semilla para la destrucción de esa institución tradicional que era la Europa cristiano, católica, apostólica y romana, ¿no? Porque, Manel, perdona, ¿tradición y religión son equivalentes? Hay tradiciones que no son religiosas. Dale un poquillo más de forma a eso, para quien no tenga ni idea de qué va el tema. El mundo sagrado no siempre ha sido religioso. En muchas culturas y muchos pueblos y épocas, nosotros estamos acostumbrados a las tradiciones sociales, o sea, a las religiones sociales, políticas, ¿no? Como ha sido el judaísmo en diferentes épocas, el cristianismo, que ya tenemos constancia, y el islam, ¿no? Entonces, para organizar una sociedad entera, pues el poder temporal y la autoridad espiritual han de estar de la mano. en la misma la sintonía, ¿no? Pero eso en otros pueblos y otras épocas no pasa. Por ejemplo, en la India y en otras partes, en la China hasta una época, pues hay un montón de linajes espirituales que nunca han llegado a ser religiones sociales, ni políticas, ni se han mezclado con el poder temporal, sino que se han mantenido como familias espirituales que se han pasado han transmitido todo ese saber antiguo y ancestral de una forma no política ni social. O sea, ha usado otras formas de transmitirse, ¿no? Nosotros, Europa, los grandes imperios, Egipto, Babilonia, los incas, los mayas, eran tradiciones en las que la misma cabeza espiritual también ejercía un poder temporal. Pero en otros países y otras épocas no. Pero todo eso está siempre marcado dentro de la misma cosmovisión sagrada de la vida, el universo y la existencia humana, que es lo que es la tradición. Entonces, claro, la modernidad rompe con eso. La modernidad, a partir de cierto momento, opina que todo eso es superstición, sobre todo a partir del racionalismo, del Renacimiento, del protestantismo, de la época de las luces, del racionalismo francés y alemán. Y entonces todo lo que es materia de religión y espiritualidad pasa a ser sospechoso de superstición, de ignorancia, de atraso.
y la modernidad se va implantando, ¿no? Empieza de una forma un poco modesta, pero luego ya se implanta a partir del 17 y ya con las teorías, con las últimas teorías del siglo XIX-XX, ya se desvincula totalmente de toda forma de espiritualidad y de sacralidad de lo que es la vida, la existencia, el universo, etc., ¿no? Y la modernidad pues prácticamente se define como lo que niega rotundamente todo eso que ha alimentado todas las culturas y todas las civilizaciones desde que el hombre es hombre, pues prescinde de eso, dice que son supersticiones y se dedica a estudiar el mundo material, el mundo objetivo. Y el mundo espiritual no existe. No existe Dios, el ateísmo, todo eso, ¿no? Tampoco es que se invente el mundo moderno el ateísmo, han habido muchas sectas ateas en la propia India. Hace siglos pues, han habido sectas materialistas y ateas. Hay ciertas vías del budismo, no es que sean ateas, pero no creen en un Dios, en una deidad, en un deísmo, ¿no? No creen en un deísmo. O sea, tradición y deidad no tienen por qué ir de la mano. La tradición va de la mano con un sentido de trascendencia. Si ese sentido de trascendencia tú lo quieres personalizar en la forma de un Dios, porque por el mismo hecho de que hay una creación, ha de haber un creador, porque vivimos en un mundo dual de causa-efecto, pues oye, cualquier apariencia tiene que tener una causa, ¿no? Entonces, claro que hay un creador. Ahora, desde un punto de vista más alto, más no dual, creador, creación y acto de crear es lo mismo. Y se dan en una misma experiencia, que es la experiencia de la percepción de lo real. Entonces, claro, ¿existe Dios? Pues sí, y al mismo tiempo no como personificación, como persona. Como sí. El señor de la barba blanca que vive encima de una nube. Es una alegoría, el señor de la barba blanca es una alegoría que tiene mucho que ver con la visión del Imperio Romano cuando pasa a ser cristiano, ¿no? De hecho, todas las representaciones del Dios cristiano católico es una especie de papa. Tú vas a ciertos museos y ves cuadros del barroco y a Dios te lo pintan como si fuera una autoridad papal, como una especie de papa, ¿no? Claro, Dios, al tener todos los aspectos, al sintetizar todos los aspectos que quieras dar de él, que no nieguen su trascendencia, pues son válidos hasta cierto punto, ¿no? A partir de este cierto punto ya no, pero hasta cierto punto sí que son válidos, la idea de Dios, la idea de un Dios personal, ¿no? Pero en su sentido más amplio y más metafísico, pues Dios es más bien impersonal que personal. Vale. Y luego también concebir a un Dios separado de la creación y separado de los seres individuales, como si fueran tres cosas separadas y distintas, eso es una mala manera de verlo. Casi es como lo ve el cristianismo, por ejemplo. Pues la religión es... Lo que tenemos en el Mediterráneo es Dios coge y crea el mundo. Y ahí ya te establece esa diferenciación. El problema de las religiones es que desde su propia constitución, empezando por el judaísmo, el cristianismo y el islam, porque fuera de estas tres ramas del abramismo, de Abraham, ¿no? No se puede hablar de religiones del jainismo o del shivaísmo cachemir o del Advaita Vedanta o del budismo incluso. No se puede decir que sean religiones. Y una de las cosas que caracterizan a las religiones es que, como todos sabemos, tienen un aspecto esotérico y un aspecto exotérico, ya desde el origen, ¿no? El propio Jesús en los evangelios ya lo dice en muchos pasajes: a vosotros os hablo claramente para que os enteréis directamente, y a los demás les hablo en parábolas para que oyendo no oigan y viendo no vean. O sea, que dices, ostras. O sea, en Jesús está claro que tiene una versión para los apóstoles, para los cercanos, para los discípulos, una versión de la realidad mucho más precisa y mucho más fina, y para el vulgo pues utiliza las parábolas, las alegorías, para que se entienda. Porque también hay niveles de entender la realidad.
Hay muchos niveles, cada persona, digamos, tiene sus limitaciones. Esas limitaciones crean niveles que, aunque en la realidad no existen, a la práctica sí que existen, ¿no? Sobre todo al darse cuenta de que uno ha nacido ignorante, y todo eso lo han tenido que explicar de pequeño porque nacemos ignorantes, ¿no? Eso también es un misterio, ¿no? Porque nacemos ignorantes y nos lo han de contar todo. Entonces, claro, ese doble aspecto de la tradición esotérica y exotérica, la exotérica sirve para todo el mundo. Claro, en otras tradiciones, una religión que tenga que servir para toda la nación, para todas las personas, es impensable. Porque eso es más o menos poner el listón muy bajo, ¿no? Y todos igual. Entonces hay gente que tiene una percepción mucho más sutil y más fina de lo trascendente de la realidad que otros que lo tienen un poquito menos apañado. Son más obtusos. Entonces, claro, el exoterismo, sabiendo eso, pues crean una religión apta para todos los públicos, que desde un punto de vista histórico está muy bien, porque si no hubiera quedado mucha gente fuera del asunto. Entonces, ¿no? Si yo voy a un jainista, a un budista, y le digo, ¿tú de qué religión eres? Corro el riesgo de que se me quede mirando. Bueno, hoy en día saben perfectamente lo que es una religión. Aunque vivan en el Himalaya o en el Tíbet, saben perfectamente lo que es una religión. Pero fuera del ámbito cristiano, judío y musulmán, no podemos tachar de religión a todo lo que han sido sociedades espirituales o tradiciones espirituales. No es lo mismo. Aunque el sentido de la palabra religión ya sabemos que es el religar lo humano con lo divino, etcétera, ya lo sabemos eso, ¿no? Pero es que nunca ha estado desligado. O sea, jamás ha podido estar desligado lo trascendente de lo inmanente. Si lo trascendente, que es lo que da vida, inteligencia, voluntad y ser a todo lo que existe, ¿cómo vas tú a eliminar eso, no? El mundo se desplomaría. Se desplomaría. O sea, la presencia de lo trascendente en la vida es la vida misma de la vida. Es la luz de la vida, lo que dice Jesús, soy la luz de la inteligencia, soy el sol todo lo que anima las cosas y las ilumina es que está presente, no está ausente. Entonces, ¿qué vas a religar? Bueno, en el Oriente te dicen que lo que religas no es que religues, es que eliminas la ignorancia espiritual, porque nacemos ignorantes espirituales. Y esa ignorancia espiritual nos hace confundir con nuestra envoltura corporal y pensar que somos una especie de carcasa cerrada sobre sí misma, sin conexión ni con lo alto, ni con lo bajo, ni con lo que hay fuera de mí, ni nada, como una burbuja separada de todo. Entonces, y esa ignorancia es también la que crea falsos dioses y dioses personales a imagen y semejanza mía. El problema de la religión es que al final hemos representado a Dios a nuestra imagen y semejanza. No es que hayamos... Al principio claro, sí. Al principio, bueno, pero eso es lo que dice la Biblia. No, la Biblia la has de leer bien. Además, ¿qué Biblia? ¿Cuál Biblia? La Biblia original, la Torá. La Torá la tendrías que estudiar en hebreo. No la Vulgata de San Jerónimo que la tradujo al latín. San Jerónimo, al traducir la Torá al latín, eliminó un montón de lecturas que tiene la Torá a través de la Cábala y de todos sus procedimientos lingüísticos, que bueno, tú lees el Zohar, que es una interpretación de la Torá, y dices, madre mía, una frase... O sea, la Biblia de ninguna manera se puede interpretar de forma literal. De ninguna manera. Además, ya sabemos que la Biblia original en hebreo solamente la podían interpretar los rabinos, porque todo el texto estaba junto, las palabras no estaban separadas. ¿Lo sabéis eso? La Torá original, todas las palabras están pegadas, no están separadas. Y en la Torá original no habían ni puntos, ni comas, ni acentos, ni nada. Entonces los únicos que sabían interpretar eso eran los rabinos.
los rabinos. Entonces, estos libros que están escritos en lenguas sagradas no se pueden traducir. Realmente no se pueden traducir sin cargarse todo el contenido de exégesis metafísica que conlleva, ¿no? Entonces, en el judaísmo, la Torá, pues hay la Cábala, que tiene varios métodos de interpretar las escrituras de modos muy diferentes. Entonces, claro, si tú coges el texto de la Torá en hebreo, la traduces al latín y lo traduces literalmente, te cargas todos los significados sutiles que tiene la Torá. Entonces, claro, eso es lo que hemos recibido en Oriente, la Biblia literal, tal cual, lo cual es una barbaridad. Y además los protestantes han hecho una especie de fundamentalismo sobre esa traducción literal de la Biblia, lo cual ya es el colmo del colmo. Entonces, claro, así pues entras en el reino de la confusión. Ahora, a partir del significado incluso literal de la Biblia, también hay diferentes tipos de interpretación. Pues también puedes interpretar un pasaje del Evangelio o del Antiguo Testamento Nuevo de muchas maneras distintas, incluso apoyándote solo en el sentido más literal. O sea, todo el mundo de las escrituras sagradas es un mundo que siempre ha estado interpretado, estudiado por gente capaz, por la casta brahmánica, por la casta sacerdotal, por la casta de gente de la autoridad espiritual. No se puede interpretar de cualquier manera los textos sagrados. Has de saber bien de qué va la cosa, ¿no? Es una ciencia sagrada. La interpretación del texto sagrado es una ciencia sagrada. Hombre, claro. Toda la espiritualidad no es más que una ciencia sagrada hecha de experiencias, no de creencias. La verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con una creencia. Pero nada que ver. Dale un poquito de forma a esto que has Una dicho. creencia es una opinión. Es una cosa que tú ignoras, pero que de corazón, de intuición, de lo que sea, dices, sí, yo creo, pero no lo sé. Cuando tú dices, sí, yo creo que, estás diciendo, bueno, esto no lo sé, pero podría ser que, supongo que puede ser eso. Entonces, bueno, eso está muy bien para muchas personas que se mueven hasta ahí, pues no, vale, pues mira. Pero eso no tiene nada que ver con una certeza y con una experiencia. Entonces, claro, todo el mundo de lo espiritual tendríamos ya de tener claro que es un mundo en el que la experiencia es lo principal y lo básico. El que no ha tenido ningún tipo de experiencia espiritual, pues lo tiene un poco difícil, porque todo es mente. Y lo espiritual se sitúa a miles de kilómetros de lo mental, lo emocional, lo sentimental y lo individual, y de tus creencias y opiniones personales, que todo eso no es más que un globo de elementos de ignorancia. Yo me acuerdo cuando era pequeño que acompañaba a mis abuelos a la iglesia, que a la salida del culto se quedaban las mujeres hablando y era súper común que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué están diciendo? Que se acercaban a mi abuela, por ejemplo, y decían, ¡ay, Trini, cómo me he gozado hoy, eh! ¡Que me he gozado muchísimo! Y yo veía que de vez en cuando, de forma muy habitual, había alguien que decía haberse gozado mucho durante el culto. Hombre, es que el culto es un acto sacramental que de alguna manera transmite una fuerza muy grande. Entonces, el rito sirve para eso. Cuando has hablado de lo vivencial y lo experimental, ¿a qué te refieres? ¿A más o menos esto? ¿O a experimentar lo que es la espiritualidad en ti mismo, de tomar conciencia de una dimensión que no es una dimensión psicológica, mental, emocional, sentimental, material, corporal, no, es otra cosa mucho más potente. Y que tú puedes explorar. Mucho más abierta, ¿no? Y no tan limitada, porque todo lo que no es espiritual es limitación. Lo espiritual se podría decir que es todo aquello que en nosotros y en la realidad no está limitado de ninguna manera. Es lo ilimitado. Es lo infinito. Todo lo que es sagrado, todo lo que es espiritual y bla, 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 es lo que en realidad es infinito, eterno, permanente, inafectado por nada.
Y todas las religiones, todas las tradiciones sagradas te dicen, tú eres eso, tatuam asi, es decir, tu núcleo verdadero, tu verdadero ser, es infinito, eterno, inafectado y tal. Ahora, todo lo que envuelve a ese ser, tela marinera. Tela marinera. Y las tradiciones te dicen que tú puedes explorar personalmente ese... Hombre, si tú eres eso, ¿cómo no lo vas a poder explorar? Si no lo exploras... Te estás perdiendo lo importante. Te estás perdiendo a ti mismo. Ese es el problema. El problema es que tú te crees que no lo exploras. Porque al no saber reconocer en ti esa dimensión espiritual y confundirla con lo psicológico, lo emocional y lo físico, aquí estás en el error y en el sufrimiento y en la ignorancia y en la limitación. Entonces, ¿sería correcto decir que la modernidad es la primera sociedad que se organiza en torno a la negación de esa posibilidad? En toda la historia de la humanidad no ha habido otra. En toda la historia de la humanidad, desde los papúes de Guinea hasta los maorís de Hawái, nada. O sea, ninguna otra forma de sociedad humana se ha organizado a eso, bajo principios de orden puramente material, comercial y especulativo como actualmente. Jamás. Y jamás tampoco se ha definido a sí mismo como la negación de lo tradicional. Porque no olvidemos que la modernidad en Europa, que empieza en Europa, poco después del Renacimiento inmediatamente y después sobre todo el protestantismo, se declara enemiga de lo tradicional. La palabra Edad Media se inventa en el siglo XIX. La palabra Renacimiento, que en realidad no renace demasiado nada, es más bien una capa de maquillaje muy bonita, preciosa, muy interesante, pero tampoco es un renacimiento, porque después del Renacimiento no hay nada que fructifique mucho. Y entonces es una sociedad que se declara materialista, ya en el siglo XIX con el marxismo, el ateísmo, el materialismo, pues es una sociedad que te dice que tú eres un pedazo de carne que has nacido y vas a morir y ya está. Y tu vida, la única felicidad que vas a encontrar son todas las satisfacciones que le puedas dar tú a tu cuerpo. Y se acabó. Y ahí se acabó todo. Entonces, claro, eso ninguna otra sociedad en toda la historia ha sido así. Jamás. Ni siquiera los materialistas. En la India hace siglos habían sectas materialistas. Ni esos habían llegado tan lejos, ¿no? Porque entonces, si habían sociedades indias materialistas, ¿cómo se organizaban entre? ¿Qué decían? Eran pequeñas sectas, eran pequeñas sectas, pero no una sociedad entera que haya acogido estas ideas y las haya puesto como base de su cultura y de su tradición. Y de su organización. Bueno, ya veis cómo vamos todos. O sea, una sociedad que no tiene más objetivo en su vida que el consumo y el deleite de placeres relativos, que todo empieza y acaba con el nacimiento en un estado corporal y que no hay nada más que lo que tú ves con los ojos, o sea, detrás de los ojos no hay nada. No hay nada, no hay espíritu, y el alma tampoco se sabe lo que es, y solo corporalidad, materialidad. Eso es una barbaridad. Además es que hasta un niño pequeño sabe que cuando ocurre algo, cuando hay un fenómeno, cuando tú contemplas cualquier fenómeno, todo fenómeno ha de tener una causa. No nacen las cosas. Si tú no plantas una simiente, no te sale un árbol. No sé si me explico. O sea, la pregunta típica de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, de dónde ha salido este universo, ellos te han limpiado toda la mesa y te han dicho, nah, esto es un azar. O sea, han sustituido a Dios por el azar, al espíritu por lo material, a la direccionalidad de tu vida con conseguir placeres momentáneos y satisfacciones pequeñas de Corte Inglés, y eso es la vida, eso es la vida humana. Vaya. Entonces, claro, es una civilización estúpida, idiota, que vive en una Matrix, vivimos en una Matrix total. El problema de la Matrix no es la Matrix en sí, porque el universo entero también se podría decir que es una especie de parque de atracciones de Dios, ¿no?
que lo es. No, es la Matrix que nos han metido dentro de cada uno de ustedes. Esa es la peor Matrix. No es tanto la sociedad. No es cambiando la sociedad por fuera que vamos a mejorar. Es cambiando nuestra forma de ver. nuestra percepción de la realidad. Si tú cambias a un político por otro, no vas a cambiar mucha cosa si no cambia primero la mentalidad. Y la mentalidad, ¿cómo la vas a cambiar si no cambia tu percepción de la realidad? Si tú confundes sistemáticamente las apariencias con la realidad, estás en una trampa mental. Siempre tendrás de la realidad una visión equivocada, obtusa, sesgada. No será una verdadera percepción. Entonces todo lo espiritual, lo sagrado, creedme que más que en una fe, en un creer, está en tener mucho cuidado de cómo tú percibes la realidad y cómo te percibes a ti mismo. ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Como un saco de carne y huesos? ¿Con un montón de deseos y perspectivas y cosas que quieres hacer? ¿Eso es el ser humano? Las tradiciones te dicen que el ser humano es una imagen del cosmos, es un microcosmos. El mundo tradicional te dice que el ser humano no tiene nada que ver con los animales. Aunque su cuerpo sea animal, él tiene una cosa que ningún animal tiene, que es el hecho de autorreconocerse a sí mismo y comprender lo universal. ¿Qué animal comprende lo universal? ¿Qué animal sabe que va a morir y se enfrenta ante esa extinción de una forma lúcida y clara? ¿Qué animal deduce de un efecto su causa? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el ser humano es un ser privilegiado en este planeta, porque hasta cierto punto es dueño de su destino. Él puede hacer mucho para orientar su destino humano. No es solamente un animal que va tirando la carreta, ¿no? Entonces, claro, el ser humano es un universo en pequeño. Un universo en pequeño, es un pequeño Dios. Porque en relación a todos los demás seres de este mundo, él tiene unos poderes que ningún otro ser tiene. Y el más grande que tiene no es la conciencia a secas, porque todos los animales son conscientes, las plantas, todos son formas de conciencia más o menos limitada. El hombre, además de ser consciente, es consciente de que es consciente, que es una cosa que ningún animal, ningún otro ser posee, esa cualidad. Nosotros somos conscientes. Yo soy consciente del vaso, de usted, pero también soy consciente de que soy consciente. O sea, que la consciencia tiene el poder de autorreconocerse como tal. ¿Y de dónde viene la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Tú hace años que lo estás estudiando. ¿Podrías definir lo que es la conciencia? No. Ese es nuestro gran misterio. Y además, somos todo lo que conocemos. Todo lo que conocemos se puede decir que es lo que somos. Y al mismo tiempo somos un misterio para nosotros mismos. ¿No es una contradicción eso? Total. ¿Cómo puede ser? Que seamos todo lo que conocemos, hasta allí donde conozco soy. Y al mismo tiempo soy un misterio para mí mismo. Porque no encuentro fondo en eso. No, ¿sabes? No hay dimensiones. Estoy fuera de las dimensiones. Entonces, todo eso que estamos hablando entra dentro de lo que serían las categorías de lo sagrado. Y lo sagrado es reverencial. Por eso se exige una purificación para entrar en el templo, para entrar en una forma de iniciación, para entrar en una vía espiritual, Necesitas una purificación. ¿Una purificación de qué? De conceptos falsos. Claro. O sea, el problema que nosotros tenemos, que es la ignorancia de quiénes somos, de qué es todo. ¿No? Que es que a esos conceptos ignorantes nos pillamos a ellos. No, es que esa ignorancia la hemos rellenado para tapar los baches de la calle con falsos conceptos de las cosas.
con falsos conceptos de nosotros mismos, de la sociedad, del mundo, de la física, de la química, del amor, de todo. Todo hemos rellenado con falsos conceptos que hemos pillado de fuera, que ya vienen incluidos con el paquete de la cultura desde pequeñitos en casa, la mamá, el papá, el colegio. Todo eso nos han dado un rosario, un saco de conceptos con los que hemos rellenado mal los baches de la ignorancia de cosas muy importantes que, a pesar de todos esos conceptos, no nos han aclarado nada. Entonces, por eso hay vías espirituales, por eso hay tradiciones, por eso hay linajes iniciáticos, por eso hay religiones, por eso. Y es lo que se transmite de época en época. Ahora bien, como estamos en el tiempo y el espacio y nos hacemos viejos, hacernos viejos quiere decir también que se deteriora todo. Se olvida, perdemos la memoria. Entonces la tradición para todos los pueblos no modernos era importantísimo, porque si la tradición se pierde el ser humano, hasta que se llega a confundir con los animales, que es lo que pasa ahora. Ahora la gente ya no quiere hijos, se compra un perro. Y dice que prefieren al perro que a las personas, porque es más fiel. Me puedo entender mejor Es con más él, cómodo. me hace más caso. Es más cómodo porque nunca me va a meter un puñetazo en la mesa y me dirá, ¿tú qué? El perro no, pobrecito. Entonces, o sea, hemos llegado a este punto, ¿no? Y a otros que bueno. Entonces, claro, la tradición, la pregunta número uno que tú dices, pues es importantísimo para el ser humano, porque es su salud espiritual, su salud anímica y su salud corporal. Porque el cuerpo recibe todas esas influencias desde arriba abajo. Una vez hablamos, no hace mucho, de que en los griegos habían 3 medicinas, ¿no? La apolínea, la quirónica y la esculapia, o la esclépida. La primera era espiritual, la segunda psíquica, quirón, era el Pegaso ese, quirófano, y Asclepios, que era el doctor, el médico que te tomas cositas y te curas, ¿no? Pero es que la primera medicina es una medicina, la apolínea. Entonces el médico decía, ¿usted qué relación tiene con su ser verdadero, con su ser permanente, con su ser eterno? Y yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo me dice usted? Sí, la salud empieza por ahí. Porque si usted no sabe quién es, si su verdadera identidad usted la ignora, usted es un farsante. Usted es un farsante. Usted está llevando la vida de otro, que no es usted. ¿Cómo quiere estar sano si se pasa toda la vida simulando representando un papel, sobre todo de cara a la galería, ¿no? Que no es usted, que eso no es usted? Entonces por ahí empieza ya la cosa, ¿no? Y luego ya el alma, que son las facultades que organizan el cuerpo, y luego la materialización de todo eso, que es el cuerpo. El cuerpo no es más que la materialización, la condensación, la coagulación de un montón de energías, que en el shivaísmo son las Shaktis, ¿no? Que son las que todo el rato están montando el universo y desmontándolo. Porque eso de que todo acaba y empieza, todo está empezando y acabando ahora, no mañana. ¿Se entiende esto? Porque estas ideas, si no se entienden desde el principio, luego es un follón. O sea, ustedes tienen una edad, y todos. Bueno, ahí hay 2 que tienen menos Pero edad. en su cuerpo hay millones de células que están muriendo y otras que están naciendo para conservar el paquete corporal. ¿El paquete corporal para qué sirve? Pues sirve de vehículo a una serie de facultades cognitivas, perceptivas, emotivas, ¿o no? O sea, los ojos no ven. ¿Qué es lo que ve? No, yo me estaba tocando. La conciencia ve. Los ojos son una puerta. Los sentidos son puertas. Porque a ti te quitan los ojos, pero te queda la imaginación, y cuando sueñas ves de todo. O sea que hay un ojo interior, ¿no?
Entonces no todo se acaba en el cuerpo, ni muchísimo menos. El cuerpo, de hecho, es como la punta del iceberg, ¿no? Es lo que se ve de todo un machacote. Un microcosmos. Y la medicina tradicional se basa en esto. Entonces, claro, la medicina alopática, materialista y tal, pues solo te cura los efectos. Claro, entonces... Si te pica, te meten una cosita para que no te pique, pero la causa del picazón no te lo curan. No te lo curan. Yo hace años me salió aquí no sé qué, los veranos, cuando venía el calor me salía aquí una eczema, ¿no? Ah, esto es un... os digo, una... ¿Psoriasis o...? No, bueno, parecido, pero no. Alérgico. No tenemos medicación para esto. Ah. Tenemos una medicación que le alivia, pero no le va a curar la enfermedad, la causa, y así con casi todo. La medicina moderna es que no te cura nada. Te hace pasar los efectos más o menos, ¿no? Pero erradicar taxativamente la causa de la enfermedad no te la cura. Entonces, claro, la ciencia sagrada sí. La ciencia sagrada va a las causas, va a los principios. Y eso es lo que se transmite de época en época, de sociedad en sociedad, de padres a hijos. Y las más arcaicas y lo que queda de eso más original son linajes. Son linajes que no han estado involucrados en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, sino que se han mantenido como linajes espirituales. Y en cada época han salido nuevos maestros, nuevos profetas, que le ha dado una nueva vitalidad a esa tradición, porque al estar en el tiempo y el espacio, pues también hay una caída. Todas las civilizaciones humanas han aparecido y desaparecido, grandes civilizaciones. Cuando pensamos en Egipto, por ejemplo, 5.000 años, una civilización que dura 5.000 años, nosotros llevamos apenas 500 la modernidad, desde que llevamos túnicas hasta ahora, han pasado apenas 500 años, y fíjense ustedes lo que ha pasado en esos 500. Imagínense una civilización de 5.000 años, con la India mismo, que aún no ha desaparecido. Eran culturas que mantenían un orden y luego el tiempo y el espacio, ellos lo vivían y lo recreaban según un modelo celestial. El cielo y la tierra, los calendarios, todas las personas de cierta edad nos acordamos de cuando éramos pequeños, nuestras abuelas y tal, respetaban mucho el calendario, las fiestas. Ustedes saben que en la Edad Media había más de la mitad del año eran fiestas. ¿Ustedes saben eso? Más de la mitad del año habían 100 y pico de fiestas, 100 no sé cuántas. Entonces, tanto en el tiempo como en el espacio, las ciudades se construían según un modelo cosmológico. El Caro y el Decumanus, los cuatro barrios, quartier, los cuatro cuadrantes, que aún en francés se llama quartier, barrio, eran donde vivía cada una de las 4 castas, que normalmente casi todas las sociedades antiguas, tradicionales, se organizaban en castas. Explica un poquito esto de las castas. Las castas, hoy en día se cree la gente que la casta superior es la que se ha montado el chiringuito, como los políticos de ahora. Han dicho, yo soy la casta superior, soy el brahman, soy el papa, soy el religioso, y luego debajo. No. Las castas son varna. Y varna es un nombre que tiene que ver con la naturaleza. Las castas son la naturaleza humana, las 4 grandes naturalezas humanas, que se pueden multiplicar 4 por 4, 16, ¿no? Pero poniéndolo en relación a los 4 mundos de la cosmología, que casi todas las tradiciones dicen que el universo tiene 4 niveles o 4 mundos, ¿no? Habrían los que representan la autoridad espiritual, los que representan el poder temporal y la administración del mundo, los comerciantes y los artesanos y los que trabajan con las manos, y luego la gente que trabaja por cuenta ajena o que les hace decir lo que han de hacer, porque ellos no tienen iniciativa propia
para ponerse a Que hacer eso sería cosas. consustancial al sujeto, ¿no? Hay individuos que per se... El ser humano, Sí. está caracterizado por 4 grandes formas naturales de ser. Y en función de qué te emana, Luego, de cuál de estas 4 formas, cuál va más contigo. Esa es tu casta, representa, ¿no? nosotros somos todas, las 4 castas están en cada uno. La mejor manera de entender las castas es verlas en uno mismo. Porque si te miras fuera, vas a la India y sí, verás los sudras o los chandalas que están fuera de casta, pues son gente muy sencilla, ¿no? que hacen los trabajos más sencillos, etcétera, ¿no? Luego los comerciantes, los artesanos, luego los guerreros, los chatrías, los gobernantes y luego los brahmanes, los sacerdotes, los maestros espirituales, ¿no? Pero eso es de afuera, dentro. Tú has de ver las castas dentro. Si esto no me lo había planteado nunca, Manel. Las castas, la forma mejor de entenderlas es verlas en ti mismo. En ti, ¿cuál es el brahman? En ti, ¿cuál es el kshatriya? En ti, ¿cuál es el vaishya? Y en ti, ¿cuál es el sudra? Perdona, entonces sería autorreconocerse que parte de ti... ¿Qué parte? Bueno, reconocer en ti un aspecto brahman de... Cada uno de nosotros tenemos yo... esas 4 castas integradas en nuestra individualidad. En el ser humano tiene estas 4 dentro. Y una de ellas predomina más que la otra, claro. Pero las tenemos las 4. Entonces, el que se interesa por el conocimiento, el que se interesa por la espiritualidad, el que a pesar de todo lo que le pasa en esta vida mantiene un interés hacia eso, pues coño, es el Brahman. ¿Qué va a ser? El que defiende eso, el que lo defiende, el que ataca las ideas equivocadas, los falsos conceptos, pues el kshatriya, el guerrero, ¿no? El guerrero básicamente es el que defiende un estado de paz y de equilibrio y de armonía. El verdadero kshatriya no es ofensivo, es defensivo. Y está para defender el orden tradicional y a la población, y a la gente. Pero sobre todo el orden tradicional. El vaishya es el comerciante, el artesano, el artista, que hace cosas con la mano, que mueve productos, que hace que la riqueza y las cosas lleguen a todo el mundo. O sea, las 4 castas son necesarias. Tienen que ver con la propia estructura del universo. Hay un orden espiritual que rige el universo, hay un orden defensivo de lo que va en contra de ese orden. Luego hay una interacción constante entre los individuos de yo te doy, tú me das, yo te ayudo, tú me ayudas, y luego hay una base material, sólida, que todo eso toma cuerpo, de alguna manera toma cuerpo, ¿no? Entonces, por eso decía que para entender las castas has de entender la naturaleza. La naturaleza también tiene las 4 castas, no es lo mismo un águila que un ratón, no es lo mismo un león, que es el rey de la selva, que una oveja. El león, pues oye, es el león. Es el kshatriya. Además, todos los guerreros siempre han tenido al león y al sol como emblema, ¿no? Bueno, en fin, eso son las castas. O sea, las castas son interiores. Cada uno tenemos esas 4 castas, no las hemos de ver fuera. ¿Por qué? Porque hoy en día un brahman puede ejercer la función de brahman socialmente, pero por dentro ser un sudra. Y ver a una yati, a una señora guapa por la calle, o sea, hoy en día, como estamos en el final del periodo, de un gran periodo cíclico, en donde se han perdido de vista cosas muy importantes, pues el sistema de castas, por ejemplo, en la tradición shivaita, que es la mía y la de algunos, para entrar en un linaje espiritual, en una forma de iniciación espiritual, no es obligatorio, sino las cualificaciones de la persona.
en ciertas ramas de la Advaita Vedanta y de la vía de Shankara, has de ser Brahman. Has de ser Brahman. Si no eres Brahman, No puedes acceder a entonces tienen una familia Brahman en la India, te tiene que adoptar, has de entrar dentro de un proceso administrativo casi, para recibir una iniciación de esa, ¿no? Pero en los ágamas, en el tantra, en el tantrismo, que es anterior a los Vedas, incluso, bueno, al Advaita tal, no es la casta lo que decide tu ingreso en una forma iniciática, sino tus cualidades personales, claro, evidentemente. Guénon hace mucho... Bueno, espera, antes de cambiar de temas, te iba a proponer cambiar a hablar de... Bueno, espera. Tengo un conocido que en el año 96, 97... No, en el año 95 termina periodismo simultáneamente a terminar en la Escuela Oficial de Idiomas árabe. Entonces el tipo decide, bueno, he acabado la carrera, he acabado todos los años de árabe, pues me voy 6 meses al Cairo para practicar el árabe. Y se me va al Cairo, dice, lo que no quiero es meterme en un hotel, porque como me meta en un hotel no voy a estar en contacto con la gente. Y se va a una pensión en el Cairo. Y cuando vuelve después de los 6 meses, organizamos una cena y le digo, oye, ya, tú que eres periodista, ponle un titular a esos 6 meses en el Cairo. Y el tipo se queda pensando y dice, ostras, me has pillado. No, porque hay... Dice, lo que sí te puedo decir es que 2 cosas me han impactado más de estos 6 meses. Dice, mira, la primera cosa que me impactó mucho fue el encontrarme con el regateo. El regateo. Tú vas a comprar y tú vas con el rollo occidental allí, 1 kilo de manzanas, 1 kilo de manzanas. Pero esto pasa en muchísimos países. Sí. Cuando sales de Europa... Y el tipo me dice, claro, y de entrada, pues dices, vale, pues venga, pues a regatear. Pero cuando ya llevas 15 días, que no vas de guiri, que vas una semana, ostras, el regateo empieza a pesar. Dice, y para mí el colmo fue el día en el que me levanto con una migraña de la hostia, busco una farmacia, voy a la farmacia a comprar ibuprofeno y me encuentro regateando por el ibuprofeno. Yo decía, por favor, dame ya el ibuprofeno. Y no, tuve que regatear el ibuprofeno. Si tú vas los sábados a los Encantes de las Glorias... También. Te pasará exactamente igual. Bueno, el tipo me dice, pero luego cuando ya llevas semanas y meses, le empiezas a encontrar el punto. Dice, entonces allí me di cuenta que es mucho más justo esto que lo que tenemos aquí, porque ellos... Bueno, aquí el precio lo pone el que vende. Dice, allí es un equilibrio entre... El que compra y el que tiene vende. una necesidad de vender y una necesidad de tener dinero, y yo tengo una necesidad de adquirir eso y tengo el dinero que tengo. Entonces, en cada momento, en función de... Es mucho más natural. Es mucho más natural. Y verdadero, se establece una negociación. Exacto. Poner un precio fijo a una cosa, además es que los precios ya sabemos que no se mantienen fijos nunca. Es una fórmula que se ha impuesto, pero que en realidad es falsa, porque los precios ya vemos cómo cambian, ¿no? Y mira cómo está el aceite de oliva ahora, ¿no? Sí, pero siempre lo cambia él. Claro, es que siempre lo cambia. Claro, entonces, ahora que he vuelto a Occidente, o sea, ahora que vuelvo... Ni pincha ni corta el que después compra. De los 6 meses y veo que no hay posibilidad a negociar nada, ostras. Es decir, la segunda cosa que me impresionó, que aquí es a donde yo iba, es que cuando ya llevaba 2-3 semanas en una pensión incrustado, claro, yo por la mañana me levantaba, mochila, a dar una vuelta por ahí. Y los chavales, la gente de la calle, ya se dieron cuenta de que yo no era turista. Que había una cosa diferente ahí. Y empezaron a interpelarme. Oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué no sé qué? Y yo les dije, mira, yo es que he estudiado árabe en España 6 meses, o sea, 6 años en aquel momento, que si no recuerdo mal eran 6 años de árabe en la Escuela Oficial de Idiomas. Y lo que quiero es mover esto. Ah, dice, oye, a los 2 días...
cada noche ya venía alguien a buscarme para llevarme a su casa, para llevarme a fiestas, para llevarme con ellos. Es muy hospitalario, Son el mundo súper musulmán hospitalarios. es muy Y me hospitalario. dice... Y entonces lo otro Espera, es que le vas dando golpecitos y me pongo... No, 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 no. Perdón, no. Y el tipo me dice... Entonces, ¿qué me encontraba? Que allí donde me llevaban, más tarde o más temprano, alguien siempre hacía la misma preguntita. Y la pregunta era, oye, ¿y ahí en España cómo os relacionáis con Dios? Y yo las primeras veces decía, no, no, es que yo no creo en Dios. Y cuando yo expresaba eso, automáticamente se hacía el silencio allí donde yo estuviera y todas las caras hacían... "¡Oh!". ¿Dónde está el punto? Que dicen, que no crees en Dios. Pero, ¿por qué utilizas la palabra creer? ¿Que no lo ves? ¿Que no lo sientes? Bueno, este es uno de los Ahí es donde factores. quería poner esto encima de la mesa. O sea, el ateísmo viene, de hecho es producto de un trascendentalismo de Dios que la propia Iglesia ha ejercido una gran influencia en eso. Lo ha hecho tan trascendente que lo ha separado del mundo. Y el mundo y la naturaleza no son Dios. Es decir, lo que Dios proyecta no es Él. Es otra cosa distinta y además es un valle de lágrimas, lleno de problemas, la vida es un valle de lágrimas, etc. Eso es muy típico del cristianismo de estos últimos siglos, porque el cristianismo primero no era así, no era así. Y las otras tradiciones no son así. Dios es tan trascendente como inmanente. Todo es Dios, la naturaleza, todo es Dios, pero en forma limitada, en forma objetiva, objetivizada, manifestada en forma objetiva. Pero su subjetividad última está siempre presente. Y eso pasa con nosotros igual. El carácter inmanente de nuestra persona es nuestra corporalidad. Y una prueba de que la corporalidad y lo espiritual están íntimamente pegados es de que cuando se retira el espíritu del cuerpo, ¿qué le pasa al cuerpo? Cata Crocker. Se disuelve en la nada. Se vuelve otra vez a formar parte de la naturaleza de donde ha sido sacado. Entonces, claro, eliminar el aspecto inmanente de Dios y decir que la naturaleza, pues los árboles no son sagrados, el mar no es sagrado, los ríos no son sagrados, el sol y la luna no son sagrados. Oye, ¿cómo es eso? El paganismo, por ejemplo, eso lo tenía clarísimo, sí. ¿Ves? En eso Satyananda tiene toda la razón. El mundo pagano tenía clarísimo de que Dios era trascendente, evidentemente, al ser ilimitado, infinito, ¿cómo va a estar limitado por las formas, ¿no? Pero las formas que proyecta Él en forma de universo, claro que son Él. O sea, el trabajo que hace un artista sobre un material no es arte, no es parte de él, eso, no transmite su arte a lo material y transforma un pedazo de piedra en una escultura maravillosa, o un cuadro en blanco lo transforma en una ilusión óptica que te hace ver un paisaje y la lejanía y tal. Pues ese ilusionismo también está presente en el artista. Entonces la naturaleza es la obra directa de Dios. Claro, esto los ecologistas y los naturalistas tendrían que saberlo, que la naturaleza no es solo física, también es sutil, hay una naturaleza sutil, Prakriti, o sea, en todas las tradiciones la naturaleza tiene muchas diosas, ¿no? Lo femenino, digamos, encarna en lo natural. Y también en lo sobrenatural, en algunas tradiciones de la India, la Shakti no solamente es lo físico, sino que también es lo sutil y lo espiritual. Pero me refiero a que la religión de estos últimos siglos ha separado el carácter trascendente de Dios, lo ha venerado, lo ha dejado allí en la estratosfera, a Dios, y luego el mundo lo ha convertido en un ente puramente material y desprovisto de toda espiritualidad. Como hacían los paganos, los romanos, los griegos, oye, adoraban los ríos,
Le ponían nombre a los bosques, a los árboles, a los manantiales. Todo era sagrado. Y las diosas del panteón romano y griego, la diosa de la vegetación, la diosa de los animales, flora, la fauna, todo eso tiene un prototipo, un arquetipo sutil, invisible. O sea, nosotros lo único que vemos es la manifestación sensorial de fuerzas que no vemos, de energías que no son visibles. Pero que el hombre antiguo, que estaba familiarizado con la tradición y con una sensibilidad diferente, sí que las veía. Y podéis estar seguros que en muchísimas especies, entre el animal y el hombre, muchas especies, y no me refiero al hombre de Neandertal o Cro-Magnon, no, han desaparecido. A ver, ahí me he perdido yo. Entre el mundo puramente animal y el mundo Puramente humano. habían especies que han desaparecido. Bueno, esto es tema para otra charla. Sí. Pero me refiero a que no todo es como nos pensamos, es mucho más profundo y mucho más misterioso. Oye, Guénon, ya llevamos 1 hora. No, aún falta un poco, sí. Guénon, para acabar, el rato que queda, advierte de cuidado con el New Age. Hombre, el New Age Habla un poquito es del el New cajón Age. Que desastre. quien esté viendo esto... La New Age es la modernidad cogiendo todo el paquete suelto, disperso, de elementos tradicionales, sobre todo orientales, pero también el ocultismo, el teosofismo, el rosacrucismo. Todos los sismos aparecen en el siglo XIX. No hay rosacruces auténticos aquí desde el 1600 y pico. Claro, esto si hay alguien de El Rosacruz, amor, ahora... todo eso son inventos que sobre todo en Estados Unidos a finales del siglo XIX se montan, porque Estados Unidos, el 90% de la población, o quizá más, es protestante. Y el protestantismo no es el catolicismo, ¿eh? No. Es muy distinto. Y el Dios del protestantismo no es el Dios del catolicismo, ¿eh? No es igual. Muy diferente. Que nos esté viendo, Manel, ¿cómo puede diferenciar tradición de New Age? Dale 4 tips. Normalmente la New Age es un revoltillo, es un mejunje de diferentes temas cogidos de diferentes tradiciones y mezcladas. Un tutum revolutum, ¿no? No tiene un cuerpo doctrinal claro, sino que son elementos dispersos de un sitio y de otro, mezclado con ocultismo occidental. De hecho, el New Age está inspirado por el teosofismo de la Elena Blavatsky y por los Amorc y todos esos que fueron casi, digamos, los que iniciaron ese proceso, ¿no? Y se acabó de reconstituir 50 o 60 años después, a mediados del siglo XX, con todas esas modas, sobre todo del Tantra y el Advaita Vedanta, que venían vía California, vía Estados Unidos, y de Estados Unidos a Europa, ¿no? La época de los hippies, todo eso empieza ahí, ¿no? Es exactamente igual como los profesores de yoga. Ahora hay más profesores de yoga que en la India, aquí. Hay gente que ha leído un par de libros o ha tenido un profesor que le ha enseñado unas cuantas posturas y se ponen ya a hacer yoga con las personas, ¿no? Entonces, pues la New Age es eso, es un confusionismo de elementos dispersos de diferentes tradiciones, sobre todo el budismo, el orientalismo, el taoísmo, no sé hasta qué punto, y con grandes dosis también de ocultismo, de la Blavatsky. Es una mezcla. Es una mezcla infumable, la mayoría es infumable. Es que no hay por dónde cogerlo la New Age. No hay por dónde cogerlo. Si tú te metes en la New Age, ¿qué camino vas a coger? Harás por la mañana meditación yógica, por la tarde harás el Reiki, por la noche astrología transaccional y no sé qué, ¿no? O sea, no es nada seria la New Age. Yo pienso que estos últimos años ya ha estado muy descalificada, ¿eh?
No, no, yo ahora no veo que tenga Tanto peso como hace 15, 20, exacto, 25 años. exacto. Hace 15 o 20 años tenía, Estaba por bueno, todas partes. nos iba a salvar la vida, ¿no? A New Age. Yo veo que ha perdido gas en Sí. ese aspecto. Sí. Los corpusculillos, aquellos que te encontrabas en todas partes, Exacto. Sí, sí. yo ya no los veo tampoco. Tenemos 10 minutillos. Si queréis hacer vosotros una nueva pregunta, si no, tira. Espera, a ver si que tengas micro. Vale, dale. Yo quería ver con todo lo que tenemos y la situación que has planteado y la pérdida de valores trascendentales de las criaturitas. Porque antes, bueno, en casa pues tenían la religión que fuera, la tradición que fuera y ya subían así, pero claro, ahora en el mundo en que estamos, que es matemáticas, lenguaje, pam, pim, pum, y que como mucho tienen valores y religión, que normalmente son Marías y no hacen nada, yo me planteo la educación de los pequeñajos o la forma de transmitirles. ¿Tienes alguna idea o se te ha ocurrido hay alguien que lo esté estudiando? Es que usted está hablando de la familia. No, sí, la familia tendría que ser. La familia ya es la primera pedagogía que aprende un niño es en la familia, la madre. A nosotros, por la edad, nuestras madres nos contaban cuentos, nos transmitían ciertas cosas que ahora ya eso ha pasado, ya no se hace, ¿no? El niño no se educa en la familia. Ni se educa en la familia ni en el colegio tampoco, porque ya no se puede llamar educación. La educación quiere decir sacar lo mejor de dentro de ti, ¿no? Sino que se impone una ideología al niño, ¿no? Que es muy diferente. No se educa al niño, sino que se le imponen ideologías. Que las ideologías no son doctrinas, ¿eh? No son doctrinas espirituales, son conceptos que se ha inventado algún tío o alguna persona, ¿no? Entonces, claro, yo en eso yo estos últimos años he visto que la educación, la pedagogía, está fatal. Hemos llegado al punto de que niños de 6 años, si han leído el periódico ayer y hoy, están haciendo bullying a una niña de 6 años, cosas que es mejor, es mejor no comentarlas, ¿no? Pero hemos llegado a ese extremo, ¿no? Hemos llegado a ese extremo. Entonces lo veo fatal, porque las ideologías más perversas que se han normalizado ahora, se han impuesto a los niños, se están imponiendo en la pedagogía, en los colegios, ¿no? Y eso, el futuro, vamos, yo veo un futuro negro. Y yo, sí, cambiando todo, pero ¿quién lo va a cambiar? A ver, tú hablabas de Guénon y de la modernidad. ¿Cómo Sí. define Guénon a la modernidad? Como una inversión literal del orden tradicional y natural. Sí. El materialismo que estamos viviendo este último siglo, hace 70 años se respetaba la familia, se respetaba el núcleo familiar, se respetaban los valores de femeninos, masculinos. O sea, había un respeto hacia lo natural. Digamos que lo natural aún no se había desvinculado de lo trascendente, ¿no? Ahora se ha encargado la familia. La familia natural se está intentando destruirla. Que de hecho ya hay países que está destruida. Está destruida. Entonces, claro, los chavales, los niños, los hijos, ¿cómo se educan? No se educan en casa. En casa ya no se educan. Y luego ha salido el móvil, todos los cachivaches que estamos pegados al móvil. O sea, si nuestros bisabuelos levantaran la cabeza y vieran cómo vivimos hoy, no se lo creerían. Y si en aquella época tú le hubieras dicho, mira, en el 2023 pasará esto, sería estar loco, eso no va a pasar nunca. ¿Cómo no? Mira, está pasando. Gente que mata a su madre porque le ha quitado el wifi. Esto sale en los periódicos. Ustedes han oído hablar muchas veces que los relatos cosmológicos y cosmogónicos hablan de una lucha permanente de la luz y la oscuridad, los dioses y los asuras, los demonios y los ángeles. Esa lucha es así, de la luz contra la oscuridad. Es que es así.
O sea, hay una tendencia descendente, materializadora, corporalizante, limitativa, y una fuerza al revés, expansiva, deslimitadora, etcétera, ¿no? Que las podíamos comparar al cielo y la tierra, al bien y al mal. Entraríamos en ese dualismo cosmológico, porque el cosmos aparentemente es dual. Hay un cielo y una tierra, hay unas energías positivas y unas energías negativas o contractivas y unas expansivas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a nivel social, ¿cómo se manifiestan estas energías? Pues así, en el orden físico, la enfermedad. La enfermedad es una forma de desarmonía del conjunto, de la unidad del conjunto. Es una ruptura de la armonía que es sinónimo de unidad, de unicidad, de ese orden, de ese cosmos. Cosmos quiere decir orden. A nivel social pasa exactamente igual. Siempre han habido fuerzas disgregadoras. Pero claro, cuando estas fuerzas disgregadoras cogen el poder, que tú hablas mucho de Guénon, pero una de las cosas que dice Guénon es que el Kali Yuga está asignado por una rebelión de los poderes inferiores contra los superiores. El Mahabharata, Nemrod en Babilonia, el Kali Yuga, o sea, la última época de caída hacia la descomposición, digamos, natural de las cosas, tiene que ver con esas energías destructivas. Y yo veo que las ideologías que se están imponiendo, que en poco tiempo se han impuesto, porque hace 30 años no había tanto, ¿no? Pero desde que pasó el COVID, por ejemplo, que se han impuesto una serie de cosas que en 50 años no se habían impuesto, ¿no? Esas ideologías de género y eso de que tú no sabes si te gusta un hombre o una mujer, lo has de probar a un niño de 6 o 7 años, que ni siquiera aún le ha salido bello, que aún no tiene ese instinto sexual. Además, tú has de comer caca para saber que no te gusta la caca. Oye, no hace falta, tú ya sabes tu cuerpo ya te lo pide. Todos los que estamos aquí, yo creo que nadie ha tenido que probar ciertas cosas para saber que no le gustan. Eso es un cuento chino, ¿no? Pero claro, si eso se populariza y se convierte en normativa, pues ya me dirás qué haces tú con tus hijos y con tus nietos, ya nietos, ¿no? Pues oye, los están pervirtiendo de una manera tremenda. Nunca en la vida había habido la delincuencia juvenil y casi infantil que hay ahora, lo cual es alarmante, porque que hayan chorizos y ladrones, pues siempre han habido, ¿no? Pero de tan poca edad, eso es una cosa muy reciente. Y el que no vea una relación con esas ideologías y ese progresismo, ¿no? Que el progre se cree que el mundo ha empezado con él y que antes era todo oscuridad, ignorancia y superstición. El progre es tan imbécil que se cree que el mundo ha empezado con él y que si algún adelanto y alguna cosa buena ha habido en este mundo es gracias a él. Porque antes era miseria, en la Edad Media, bueno, iba y la gente los mataba, la Inquisición, todo, ¿no? Se han montado una película y ahora tienen el poder. Y claro, ojalá que fuera un progresismo de verdad, un progresismo bueno, un progresismo que respeta las cosas. No, pero es un progresismo ultramaterialista. Yo creo que ha pasado incluso, como dice Guénon, que el materialismo que tiene que ver con la solidificación de la mentalidad, de la solidificación de que nada es ver. Si no lo veo, no lo creo. Solo existe lo que veo y lo que toco. Esa forma de materialismo decimonónico ha quedado ya superada. Ahora estamos en un materialismo, como dije Guénon, ya no sé si lo que desintegrativo. Lo poco que quedaba en el individuo que lo mantenía unido a cierta cordura, a cierta visión del mundo un poco normal, se ha destruido. Ahora la gente, yo no sé en qué mundo vive, en el mundo digital, en un mundo, ¿cómo os digo? Una realidad virtual. Exacto. La gente, de verdad, no exageramos, vive una realidad virtual. Pero incluso quien no toca el Nadie vive la realidad. La gente no tiene ni idea de lo que es la realidad. La realidad
la procesa a través de un mundo de supuesto que ahora se ha digitalizado y se ha convertido en aparatos que tú consultas todo. Ya no tienes que estudiar, no tienes que cortejar a una señora para casarte con ella, no. Hay aplicaciones que cada fin de semana tienes una distinta. No hace falta que te cases, ¿para qué te vas a casar? ¿Tener hijos? Bueno, depende. O sea, la familia, el concepto de familia se ha disgregado, se ha roto. Queda el sexo, ¿no? Entre hombre y mujer, claro, es lo que queda, ¿no? De momento. Pero un respeto y una sacralización de esa unión entre hombre y mujer, que es una unión que tiene que ver con una hierogamia, ¿no? El sol y la luna, el cielo y la tierra, ¿no? Di. No, que yo, por ejemplo, o sea, yo me desvinculo un poco de lo que o sea, de la gente de mi edad. Porque básicamente es lo que dices tú. O sea, yo veo todo cómo está sucediendo, cómo la gente, las aplicaciones... Y lo rápido que está pasando todo. Sí, y es básicamente, yo creo que en base es miedo a repetir ciertos errores del pasado, que sí que habrá habido ciertos errores que son palpables, evidentemente, pero se ha ido al otro extremo, a no querer hacer nada extremo. Por si, yo qué sé, ay. Entonces, no, yo no lo entiendo, y en parte yo ahora mismo, yo no quiero tener hijos porque no los creo. Bueno, no quiero traerlos hay una razón noble de no tenerlos hoy en día porque vaya mundillo que no que le vas a por qué meter, los ¿no? debería Exacto. llevar aquí, no tiene ningún sentido. Exacto, al final, para más que yo les integre una tradición o cualquier cosa, no va a funcionar. Yo, por suerte, en mi casa creo que me han dado una tradición, bueno, relativa, ¿no? O sea, en cierto modo. Pero por el otro lado, pienso en mi primo y lo que le está haciendo a sus hijos, pues no... Y en principio venimos de la misma familia. Y no, que tiene un hijo de 2 años y a la que el niño empieza a llorar, toma móvil. Pero niños pequeños, ¿eh? Yo ya empiezo a hacer niños bromitas así como de tal y... Ya y la están gente haciendo tablets para proyectos niños, para Hombre, de color de rosa para bebés casi. yo ya he visto tablets. en varias ocasiones carritos de niño que llevan arriba un velcro para que peguen y ves al bebé en el carrito, ¡cum!, que arriba lo que está viendo es una tablet pegada en el... Yo esto lo he visto ya varias veces. No, y el problema es que la gente ya no estudia. Los chavales ya no estudian. Ya tienen... El doctor Google lo llevan en el bolsillo. Cualquier cosa que no saben lo consultan en internet y ya está. No tienen necesidad de preocuparse de estudiar y de memorizar alguna cosa. A lo mejor estamos conviviendo con este ruido aparatoso que da mucho de sí, pero que esto tapa que a lo mejor gracias a todo esto yo voy viendo personas que están haciendo muchos cambios gracias a toda esta momento que estamos viviendo. Tal vez el enfoque, pienso yo, como tú decías, ¿no?, que nunca lo había oído, me ha entrado cuando has hablado de las 4 castas que las tenemos dentro. Entonces, si tenemos las 4 castas, también tenemos dentro la tradición. Claro. Si tenemos la tradición dentro de las castas, a lo mejor el nuevo humano va en otra orientación, que no hace falta pasar una tradición de tú a tú, que es bueno, porque esto nos nutre, pero a lo mejor tenemos que ir a este punto de esta indagación personal, ¿no? Es que la vida humana no es más que la ocasión para que la conciencia, que es ilimitada, libre, sin ningún tipo de coacción de ninguna, se reconozca a sí misma en la forma del ser humano. Por eso en todos los textos sagrados de muchas tradiciones te dicen que haber nacido un ser humano en este planeta ya es una gran gracia. Porque tú podrías haber nacido bajo cualquier otra forma, animal o vegetal o lo que sea, ¿no? Nacer el ser humano en esta vida es muy importante, es la ocasión para que lo universal, que es la conciencia suprema, se reconozca a sí misma bajo el disfraz de su limitación cósmica. El universo no es más que la expresión, el cuerpo de Dios. Todas las tradiciones antiguas, el hombre tradicional al mundo siempre lo había visto como la corporificación de Dios.
la forma en la que Dios se manifiesta a sí mismo, porque no se manifiesta al hombre, ¿eh? El hombre es una de sus formas de Dios, y los animales, y las plantas, y las estrellas, se manifiesta a sí mismo. Dios no hace el mundo por amor al hombre, como dice la Iglesia, no, lo hace por amor a Él. Al hombre, el hombre es una máscara, como los animales, como las plantas, como los ángeles, los dioses. Entonces se revela a sí mismo, como un juego de escondite, ¿no? O sea, la conciencia crea el mundo para jugar, para reconocerse a ella misma como conciencia suprema, pero bajo la forma de usted, o de ti, o de ti, o de ti. Hasta los animales en Oriente, hasta ciertos animales tienen la posibilidad de realizarse espiritualmente en esta vida, no solamente el ser humano. Todo está bien y todo es lo que tiene que ser. O sea, ahora estamos criticando lo que está pasando, pero claro, lo que está pasando no es más que la consecuencia de cosas. Por eso yo decía que el protestantismo, la semilla que pone el señor Lutero para destruir el orden tradicional que había en Occidente, la pone Lutero, con el libre examen y con sus nuevas teorías religiosas de que las obras no sirven para la salvación, sino solo la fe. Y que peques mucho o poco, Dios no te lo tiene en cuenta si tienes mucha fe. E incluso dice, peca mucho y arrepiéntete mucho. Y la razón no la uses para nada. Es la emoción, el sentimiento el que te llevará a Dios. La razón no sirve para nada. Es decir, la razón que te sirve para distinguir el bien del mal, lo alto de lo bajo, la derecha de la izquierda, no te sirve para nada. Vaya. O sea, que todos los maestros y todos los padres de la Madre Iglesia antiguos, de Oriente y de Occidente, porque también hay un cristianismo oriental. El cristianismo no solo es en Europa, hay un cristianismo oriental, bizantino, ¿no? Esos ya los puedes tirar a la basura, ¿no? Entonces, claro, el protestantismo es la semilla que se planta y que luego ya viene, pues, las guerras de religión durante siglos, las filosofías materialistas, porque claro, si tú desprecias todo el orden tradicional sagrado de transmisión, volviendo al principio, de transmisión de un conocimiento ancestral de maestro a discípulo, y Lutero dice, no hay maestros. Lutero te viene a decir, no hay maestro, tú has de seguir tu propia inclinación, el libre examen. O sea, tú para estudiar la Biblia y comprender lo que te están transmitiendo la Biblia no necesitas ni a curas, ni a cardenales, ni a nadie, ni a maestros. Lo que te diga tu corazón. Entonces, claro, un payés o un tonto, pues lee lo mismo y, claro, saca unas conclusiones muy diferentes a una persona inteligente y sabia, ¿no? Pues eso lo liquida todo, ¿no? Estaba loquísimo Lutero, ¿eh? Si ustedes leen la vida de Lutero, estaba como una cabra. Y si ustedes lo leen, la cantidad de palabrotas y frases gordas que dices, era un maleducado. Bueno, pero él planta la semilla. Y luego ya viene la Revolución Francesa y el siglo de las luces, el racionalismo, que ya es la otra semilla que se planta al señalar a la religión, a todo lo sagrado como un atraso, como una cosa que ha quedado ya para la gente ignorante, superstición, tal, ¿no? Y empieza en la Revolución Francesa. Lutero dice, no tenemos que ir contra el Papa y contra los curas y crear otra religión porque no queremos estar sometidos a ninguna autoridad que no seamos nosotros mismos, espiritual. Vale. Al cabo de un siglo o dos, lo mismo dicen los franceses cuando dicen yo tengo que obedecer al rey y tal, yo le corto la cabeza. La Revolución Francesa, la burguesía se carga a la aristocracia. Y luego, 2 siglos después, la revolución bolchevique, contra la burguesía, contra lo que quedaba de religión, de respeto a lo que sería una trascendencia aún pasada por agua, pero bueno, algo quedaba, ¿no? El ateísmo, ¿no? El ateísmo, materialismo ateo, ¿no? O ateísmo materialista, el bolchevismo, el comunismo. Es un proceso clarísimamente de ideologías que cada vez se materializan más. Cada vez está menos conectado a todo lo trascendente, lo espiritual y tal, y cada vez está más fijado en el objeto, en material, ¿no? en lo objetivo.
hasta llegar a pensar que el hombre es un cuerpo. El materialismo a usted le dice que es solamente un cuerpo femenino y nada más. Y cuando muera usted, nada, ya se acabó ahí. Entonces, esencias, espíritu, todo eso son patrañas, son rollos de los curas, o yo qué sé, ¿no? Entonces, claro, es una ignorancia tremenda, que ha convertido al ser humano en un robot. Pues claro, antes de la maquinaria, porque el mundo moderno tiene mucho que ver con el desarrollo de los artefactos, de las máquinas. ¿Cómo hemos acabado con ese mecanicismo que ya viene de Descartes, ¿no? Descartes te viene a decir que todo el mundo natural es mecánico. Los animales son mecánicos. Tú le haces así y él reacciona así. No tienen intuición, no tienen instinto, son máquinas, ¿no? Entonces, claro, si la naturaleza es una máquina, un reloj, porque la concepción del universo anterior era un organismo vivo. El universo era orgánico, era una visión organicista, era un ser vivo que latía y que tú le hacías una cosa y él te devolvía otra. Había un intercambio de energías porque era un ente vivo. A partir del mecanicismo de Descartes y todos los... El universo es un reloj, es una máquina. Entonces, claro, si tú eres un producto del universo y el universo es una máquina, pues tú también eres una máquina. Y ahora lo que nos están vendiendo los políticos y los filósofos y los matemáticos esos que han de pagar 15.000 euros para publicar un articulito en el Scientific American, ¿no? El otro día me enteré, ¿no? Pensaba, uy, era una gran... Sí, bueno, si quieres publicar has de pagar 15 o 20.000 euros, ¿no? Porque eso te hace famoso. Te dicen que eres una máquina y que la inteligencia artificial será más eficaz que la tuya. ¿Y cómo están usando la inteligencia artificial ahora? Haciendo fotos a las niñas, ¿no? Madre mía, es que es un chiste, es un chiste. Y si no despiertas de esta Matrix, la película buenísima, ¿no? Bueno, acaba así raro, pero la idea es muy buena, ¿no? De que vivimos en una Matrix, que es una alegoría o un símbolo así un poco distorsionado de lo que es la Maya, ¿no? La Maya hindú, la Maya del hinduismo, ¿no? La ilusión cósmica, ¿no? Maya nos hace ver a la unidad como múltiple. La conciencia es única, pero resulta que se manifiesta en muchas formas diferentes. No solamente en individuos, sino también mineral, vegetal, animal, luminal, devas, no solamente en horizontal, que somos, o el cuerpo. Nosotros nos miramos al espejo y vemos una forma más o menos sólida, pero sabemos que no somos una forma sólida, que aquí debajo hay un montón de vidas. Es un organismo que incluye miles de vidas, ¿no? Si una o dos células se ponen tontas, te mueres. O sea que hay una vida dentro de nuestra vida, o sea, y dentro de otra, y dentro de otra, ¿no? Es un huevo que está dentro de otro huevo. Las envolturas, las 5 grandes envolturas de la... Otro día hablaremos de eso. Pero me refiero a que nos han convertido en máquinas. Y además máquinas estúpidas que están mirando la tele y les dicen, cómprate este coche, cómprate el otro. Hazte gay, no sabes si eres gay, pruébalo, a lo mejor te gusta. O eres lesbiana, pruébalo, a lo mejor te gusta. O sea, y todos son inputs, son consignas que te lanzan constantemente. Yo hace tiempo no es que no vea la tele porque no me guste, es que no puedo ver la tele porque ya no hay la tele, ya no hay tele. Hay anuncios y entre medio de los anuncios te ponen un programita estúpido que lo has leído por la mañana en el periódico, que no hace falta que lo veas en la tele, películas que has visto 40 veces, y la tele se ha convertido en publicidad. Tú pones la tele y lo único que ves es publicidad. Cómprate este coche, cómprate esta nevera, ahora tómate un yogur. Y además, ustedes se habrán fijado que la publicidad antes era sugerente. Antes la publicidad era amable. Te sugería que tomaras cacaolat porque lo toma el ciclista y se hace amo de la pista, ¿no? Ahora te dicen, compra cacaolat. Ahora es autoritaria la publicidad. ¿No se han fijado en eso? El que ha estudiado un poco psicología de masas
y diseño gráfico, como yo estudié un poco, psicología de masas. Compra este coche, compra esto, te están ordenando. Y a las chicas les están ordenando que tomen el yogur ese que las va a poner más delgaditas, que se pongan la tal ropa que van a ligar más, pero en forma autoritaria. Es como un orden que te dan. Antes era amable la publicidad. La publicidad ya sabemos que empezó siendo artística, artesanal. Toulouse-Lautrec hacía carteles de licores, eran obras de arte. Y cuando éramos pequeños te cantaban cancioncitas, el Colacao, no sé qué. Era una cosa casi infantil la publicidad. Era sugerente, te sugerían que tomaras eso. Ahora no, ahora es una imposición. Ahora te dicen, compra esto. Y claro, la gente enseguida va allí en Benancochas, ¿no? Y a ver qué vale el híbrido último que ha salido, voy a pedir un crédito, o sea... Es impositiva la publicidad. Y además, conductivista. A la gente joven, nuestros propios hijos, le comprabas unas Bambas y te decían que querían unas Nike. Estas no. Estas no, que no son de marca, quiero unas Nike. ¿Por qué? Porque todos los niños de la clase llevan Nike. Entonces es una... Yo no sé cómo acabará esto. Porque es como un parque de atracciones siniestro, ¿no? Porque tiene una parte cómica, esta situación, ¿no? Pero otra siniestra, ¿no? O sea, por mucho menos se han hecho revoluciones con mucha sangre en la historia de Europa misma. No había tele antes. No había tele. Y móvil. Y luego hablando del móvil y todo eso. Ustedes van por la calle y ven que la gente va amorrada al móvil por la calle. Y te has de apartar porque no ven que estás viniendo y chocarías, y irías chocando por la calle, como los coches de choque de antes, del Caspolino. Del Caspolino. ¿Os acordáis del Caspolino? Sí, sí. Pues yo jugaba mucho en el Caspolino. O sea, tú has de ir por la calle esquivando a los teleñecos. Has de ir por la calle esquivando los teleñecos pegados a la pantalla. Es increíble. Claro, porque no hay intuición, porque no puedes intuir dónde irá la persona que tienes delante, porque como está con el móvil, sí. no tiene un... Y el referencia exterior. Y el coche igual, y el taxi igual. El taxi antes, pues un taxista sabía dónde estaba la calle tal. Ahora, como todos son extranjeros, los taxistas pues no tienen ni idea de Barcelona y ¡pum! Enseguida buscan el GPS. Manel, a mí me ha pasado coger un taxi, pedirle ir aquí al lado, o sea, no una calle extraña. Exacto, exacto. Y el taxista Sí. darme el GPS y decir... No hablaba ni castellano, ni catalán, por supuesto, y que te den ya el GPS para decir, oye, márcame a dónde vas que yo te llevo. Digo, hostia, ya es lo último, macho. No, pero es lo siguiente es que el tío se ponga detrás y te diga, oye, ponte delante y tú mismo. Ya es lo siguiente. Manel, son las 9:15. Pues damos por cerrada la... Déjame que acabe un momentito dándole un... Hay un... Tú has dicho, es que esto de traer niños al mundo, de yo no quiero tener hijos, tú retrocedes en la historia de la humanidad 50 años, que no habían preservativos, ni habían anticonceptivos. Imagínate vivir en un mundo sin preservativos ni anticonceptivos. El yo no quiero tener niños, eso te lo puedes plantear porque hay preservativos y anticonceptivos. Que es un trozo de goma que te lo pones. No, pero esto ya lo hacían los romanos con tripas de chorizo. Vale, sí. ¿Hasta qué punto era habitual eso? O tomarte un fármaco que te deja las hormonas. ¡Pa! O sea, es que alguien se plantee si quiere o no tener hijos, si los va a traer o no, todo eso tiene 50 o 60 años. Y para ti es algo que es consustancial. Imagínate la Matrix hasta qué punto se te ha metido dentro. Que tú ya planteas tener hijos. O sea, es como, tú te imaginas una tomatera que dijera, pues no sé si dar un tomate o no.
pero si no hubiera, cuando no había preservativos y tal, las relaciones se valoraban más. Ahora no. Es la idea de familia. Bueno, pero es todo. O sea, ¿hasta qué punto? Yo no soy el tipo de, venga, un día de discoteca tal cual. Hay mucha gente que sí, pero es por el hecho que hay preservativos y todo esto. Si no, no lo hablarían. Claro, es que todo eso, O o sea, todo si tú imaginas una sociedad sin anticonceptivos y sin preservativos, o sea, la mitad de lo que estamos hablando y la mitad de... Es que todo eso se lo lleva al agua. Que es... se ha organizado una sociedad casi en torno a la química. Bueno, en torno a la química. Puedes usar la química en forma de pastillitas que te las tomas si no tienes hijos, o puedes utilizar la química en forma de trocitos de plástico con los que te envuelves y tira para adelante. Al final es dependencia de la química. Bueno, oye, lo dejamos aquí. Venga, gente, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la atención. Y esperamos... Sí, contad cada miércoles, durante un número indeterminado de miércoles estaremos por aquí. Un besazo y un abrazo a todos.